Hola chicos, bienvenidos a una nueva lección de idiomapro.com. Hoy vamos a hablar de... No hago nada ahora. Fili, ¿puedes apagar eso, por favor? ¿Por qué? Porque estamos grabando una lección. ¿Por qué? Porque simplemente puedes apagar eso. Bueno chicos, como yo decía antes, hoy vamos a aprender la diferencia entre por qué, por qué y por qué. ¿Ya están confundidos? No se preocupen. Vamos a ver explicaciones y ejemplos muy fáciles para ayudarles a entender. Primero, hablemos de cuándo usamos por qué. Fíjense que la segunda palabra, que, tiene un tilde y por lo tanto el énfasis. Entonces se pronuncia ¿por qué? ¿Por qué? Es más frecuentemente usado en preguntas para pedir una explicación, clarificación o justificación de algo. Veamos algunos ejemplos de esto. ¿Por qué estás tan enojada? Yo no estoy enojada. Oh, ok. ¿Por qué no tomamos las escaleras? No, ¿por qué no? No hay tanto. Cuando Philly dijo ¿por qué estás enojada?, él quería saber la causa o la razón que yo parecía enojada. Y cuando él preguntó ¿por qué no tomamos las escaleras?, él preguntaba si hay alguna razón que no deberíamos tomar las escaleras. También podemos usar ¿por qué? Sin el signo de interrogación. Por ejemplo, no sé por qué yo dije eso. Dime ¿por qué eres tan cruel? Héctor no explicó por qué llegó tan tarde. Para ayudarte, piensa en que ¿por qué? Es igual a decir cuál es la razón. Normalmente, cuando alguien hace una pregunta, ¿por qué?, puedes contestar con decir ¿por qué? Y luego seguido de la razón o la explicación. Es decir, usamos ¿por qué? Para pedir una explicación y ¿por qué? Para dar la explicación. Por ejemplo, Karin, ¿por qué no hiciste tu tarea de inglés? porque es aburrido. Prefiero estar en internet. Philly, ¿por qué no me arreglas esta computadora? Porque yo estoy muy ocupado. También tenemos la tercera versión de la palabra ¿por qué? Esto es un sustantivo que significa la razón y es frecuentemente usado en el porqué de. Por ejemplo, nunca descubrieron el porqué del accidente. Significa que nunca descubrieron la razón del accidente. No sé el porqué de tu visita. O sea, no sé la razón de tu visita. Y por fin, la última versión es ¿por qué? Aquí tenemos dos palabras y no hay un tilde. En esta frase, por es una preposición seguido del pronombre que. Pero en estos casos, en vez de usar la palabra que, es más común usar el que o la que para identificar la frase como un pronombre relativo. Así podemos evitar la confusión con los otros porqués. Veamos algunos ejemplos. Esta es la meta por la que trabajamos. Estas son las virtudes por las que luchamos. Esta no es la situación por la que opté.
Para terminar la lección de hoy, vamos a hacer una pruebita para ver si lo entendieron. Complete cada oración con la versión correcta de por qué. Ganas 1 punto por cada respuesta correcta y 2 puntos si la aciertas antes de la pista. 1. ¿Me llamaste anoche? Pista. Usamos esta versión de por qué para hacer preguntas y pedir una explicación. 2. No sabemos el de este ataque. Pista. Usamos esta versión de por qué como un sinónimo de los sustantivos motivo o razón. 3. Reprobé el examen. No estudié. Pista. Usamos esta versión de por qué para contestar preguntas o dar una explicación. 4. Esta es la meta. Nos hemos esforzado. Pista. Esta versión de por qué se usa como un pronombre relativo. Déjanos un comentario abajo con tu puntuación en el examen de 0 hasta 8 y avísanos de cualquier otra duda que tengas sobre por qué y por qué. Entonces, chicos, nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!